gracia de Cristo reanima tu amor. Este reino, el hombre necesita un nacimiento espiritual. Eso fue la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Había necesidad de algo que todos deben hacer para poder entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, de los versículos 3 al 7, el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lo mismo. Si ustedes analizan estas dos expresiones, está hablando lo mismo. Fíjense, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, que es lo mismo, nacer de nuevo. El hombre necesario que nazca del agua y del Espíritu tampoco no puede entrar en el reino de Dios. Las dos frases son complementarias totales. Y el versículo 7 tiene la conclusión: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 6, lo que es nacido la carne, carne es, y lo que es nacido el espíritu, espíritu es. Es necesario. Entonces, para poder ser ciudadano del reino de los cielos, el hombre debe nacer de nuevo. Al oír el Evangelio, escuchar y tomar los parámetros que el Señor ha ordenado para que una persona pueda ingresar a la iglesia del Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo les recuerda a ellos que él los había engendrado. Y se usa una frase ahí importante, 4:15, le dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, maestros, no olvidemos que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando Pablo habla a los Gálatas, dice: aunque tengáis 10.000 años en Cristo, maestros que les enseñen y los guíen en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Pero dice la manera como se produjo este nacimiento, esta manera en que ellos nacieron, como los había engendrado. Dice: yo os engendré por medio del Evangelio. Es a través del Evangelio que una persona puede nacer como una nueva criatura. El libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 18, nuevamente se usa esta frase: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer, ¿no? Hemos nacido, ¿a través de qué cosa es? Por la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Bueno, sí, está claro, esto es la Escritura. Uno toma el libro de los Efesios y va a encontrar inmediatamente en el capítulo 1, en el versículo 13, la respuesta. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Esa es la manera como los efesios habían podido recibir todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo ahora. Entonces, Santiago dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, esa es la iglesia de los primogénitos, los primeros que llegaron a oír la palabra del Señor. Los primeros que llegaron a oír la palabra del Señor. Primera de Pedro, que está al lado, capítulo 1, en el versículo 23, bueno, aquí yo creo que hasta el 25 nos da la respuesta de lo que está hablando. Dice 23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre,
afirma esta última expresión el hermano Pedro al decir, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, y dice allá lo que permanece. Y esta es otra cosa que permanece, en la cual no solo la iglesia, no solo nuestra alma es eterna, sino también la palabra del Señor. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿no? De eso se refiere Pedro, de los cuales ellos habían sido renacidos, no de simiente corruptible. Lo dice el contexto. El versículo 22 lo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso quiere decir que el alma necesitaba ser limpiada. Es el alma la que necesita ser limpiada. Ellos purificaron sus almas a través de ¿qué? Por la obediencia a la verdad, por lo que el Evangelio establecía, de lo que ellos debían hacer. De esa manera llegaron a ser ciudadanos, ¿no? del reino de Dios y hijos de Dios, en la familia de Dios. También tenemos que decir que el destino final del reino es ser entregado a Dios, porque eso es lo que el apóstol Pablo ha señalado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. El reino existe, Jesús es rey, pero llegará el día en que Él entregará el reino al Dios y Padre. Dice el versículo 24, luego el fin. Esto cuando ya todo sea suprimido, el fin. Dice, cuando llegue ese fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque necesario es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí tenemos el destino final del reino. Él lo va a entregar, ¿no? A todos los que pertenecen a su reino son del Padre, ¿no? Ahora, lo que la iglesia no es. La iglesia, dijimos al principio, no es un edificio material. Absolutamente la Escritura lo señala en muchos de sus textos. Yo tomé algunos, Hechos 17, por ejemplo, en el versículo 24, cuando Pablo quedó atónito por lo que, y se enardecía su espíritu de ver la ciudad con tanta idolatría, de tantos dioses que ellos tenían. En el versículo 24 les dice una gran verdad. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Dios que él sirve, el Dios que existe, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿no? Dios no habita en templos hechos por manos humanas, no. Él sí habitó en forma de comunión con su pueblo en el tabernáculo, en lo que él ordenó, en lo que él hizo, ¿no? Luego en el templo que edificó Salomón, Dios prometió su presencia y su comunión con su pueblo. Pero Dios no habita en templo hecho por hombres, ¿no? El hombre no puede hacer ni edificar. ¿Qué templo dice la Escritura que hay que hacer? Hoy muchos grupos religiosos gastan cantidad de dinero en construir grandes y lujosos lugares. Dios no está ahí. Si Dios está ¿con quién está Dios? Es como el apóstol Pablo lo señaló a los hermanos en Filipo. Si alguien quiere que Dios esté en la comunión, pues viene ya con ellos y esté en la presencia con su pueblo, o el día de hoy, así como estuvo con su pueblo, que debía obedecer y hacer su voluntad en el Antiguo Testamento, capítulo 4 de Filipenses, versículo 9. Pablo les dice a los filipenses, lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si uno queremos tener esa comunión con el Señor, bueno, aquí allá es lo que tenemos que hacer. Dios quiere, el Dios de paz estará con vosotros, le dice a los filipenses, siempre que ustedes tengan que seguir exactamente las instrucciones que Él les había dado.
y cómo Él había hecho las cosas cuando estuvo con ellos. Entonces, la iglesia no es un edificio material. La iglesia, ya hemos dicho, son las personas cristianas, salvadas, añadidas por el Señor, que han obedecido su palabra y que ahora están cumpliendo y haciendo la voluntad del Señor. Bueno, veamos algunos textos. Hechos 11, versículo 22, ya que estamos acá en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, verso 22, dice, y llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Un edificio no puede oír, la iglesia eran las personas, los hermanos, a oídos de ellos llegaron, de lo que estaba sucediendo ahí en Antioquía, en que el evangelio lo estaban oyendo gentiles, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Capítulo 12, versículo 5. La escritura dice, este es el caso cuando murió Jacobo y Pedro fue encarcelado. Dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quién? ¿El edificio o la gente? La gente, la iglesia, los hermanos, hacía sin cesar oración a Dios por él, la iglesia. Entonces se refiere a las personas. Entonces no es un edificio, no es un edificio material, la iglesia son las personas. Veamos el último ya, Hechos 14, versículo 27. Cuando yo le envíe esto, va a quedar en sus manos para que ustedes después puedan estudiarlo con mayor tranquilidad. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, aquí la iglesia se reunió, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto es cuando volvió Pablo luego de uno de sus viajes y la iglesia se reunió y él, que son los cristianos, los hermanos y hermanas, hijos de Dios, y con todas las cosas que también la escritura señala de lo que somos nosotros, santos, también discípulos. Bien, lo que la iglesia no es una denominación. Esto es muy importante. La iglesia del Señor no es una denominación. ¿Por qué decimos que la iglesia del Señor no es una denominación? Porque las denominaciones son iglesias formadas por hombres. A eso llamamos una denominación. Ahora, ¿por qué la iglesia del Señor no es una denominación? Porque el origen de la iglesia es de Dios. Es Dios desde antes de la fundación del mundo. Es el plan de Dios para que todos los que creyeran en Jesús y obedecieran su palabra fueran añadidas a su iglesia. Dice, ahora, las denominaciones son formadas cuando los hombres deciden comenzar su propia iglesia. Cuando los hombres deciden formar una iglesia, entonces es una denominación. Se denominan, ¿no? A sí mismas. ¿Cómo? Hacen sus leyes, establecen cómo debe ser la membresía, establecen una estructura de adoración, pero eso ellos lo realizan muchas veces no siguiendo las indicaciones que el Señor ha dado en su palabra. Pero la iglesia del Señor no es una denominación porque sigue exactamente en toda su composición lo que el Señor ha ordenado como tienen que hacerse las cosas. Tampoco la iglesia del Señor no es otra denominación, que muchos dicen, esto es una nueva, es otra denominación. La iglesia, esto de la iglesia de Cristo estos vienen son campbellistas, vienen de los de Campbell. Ya vamos a estudiar que nada tiene que ver Campbell con la iglesia del Señor. Hubo iglesia de Cristo antes que Campbell pudiese establecer una donde la estableció. Hay pruebas fehacientes de eso. Dice, no es otra denominación. Las denominaciones son de origen humano. Se han formado en el lugar equivocado, o sea, se han formado, qué sé yo, en Inglaterra, se han formado en otros países. Entonces, la Iglesia del Señor tiene un lugar donde se formó. Entonces, estas denominaciones se han formado en lugares equivocados, en ciudades equivocadas, muchas veces por personas equivocadas.
y lejos del tiempo que establece la Escritura, que la iglesia del Señor se estableció. El tiempo es equivocado. Entonces, la iglesia del Señor no es otra denominación porque se estableció exactamente como, y en el tiempo y en el momento, y por las personas adecuadas que estableció la iglesia del Señor. Ahora, nosotros sabemos que el denominacionalismo, Dios no está de acuerdo. El denominacionalismo es producto del diablo, es la semilla de Satanás para poder opacar la verdadera iglesia del Señor. Esa ha sido la obra del diablo. Dios no está de acuerdo del denominacionalismo. Y creo que ha quedado muy claro cuando Pablo desaprobó el problema que se estaba generando ahí en la iglesia a los corintios. Cuando señala en 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 10, donde ruega, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene el nombre de Jesús, el nombre poderoso, todo potestad y todo poder, que habléis todos una misma cosa, uno, y que hablar una misma cosa. Y dice que no hay entre vosotros este partimiento, ¿no? Que se siga un mismo rumbo, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto es unido a lo que Dios ordenaba, a la mente de Dios. Así después lo va a hablar en el capítulo 2. Nosotros tenemos, el Espíritu de Dios nos ha revelado esta verdad, y por lo tanto manifestada por los apóstoles, y hay que mantenerse en esa línea. Hablar una misma cosa, tener este mismo parecer en las cosas del Señor, porque esto ha sido claramente entregado. Entonces, ahora, no olvidemos uno de los grandes pecados que hace el denominacionalismo, de no obedecer a la voz de Jesús, porque Jesús oró antes de ir a la cruz y rogó, ahí en el capítulo 17, versículo 21. Bueno, el versículo 20 es claro, dice: más no ruego solamente por estos, oraba por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, y enfatiza a Jesús por la palabra de ellos. Es ellos los autorizados por Jesús para decirnos todas las cosas en relación al tema de la iglesia y otros temas. Por lo tanto, los que habían de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, porque está orando por aquellos que han de creer por la palabra de ellos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso que en estos estudios de la iglesia vamos a ver que hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo. La oración de Cristo está desaprobando totalmente cualquier idea de división dentro del pueblo de Dios. Aquí hay una voz que habla y que Dios le ha dado esa autoridad por los que han de creer en mí, en Él, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. ¿De qué manera los hombres establecen sus propias cosas sin seguir las instrucciones de los apóstoles del Señor ni de Jesucristo? Ahora, una de las cosas que la iglesia no es una organización política. Aquí el gobierno es una institución divina, está ordenado por el Señor, así lo estableció el Señor, así también estableció la familia fue establecida por Dios, es una institución divina, y por lo tanto la iglesia y el Estado son dos cosas distintas, son cosas separadas. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, en el versículo 36, está claro, ya lo hemos leído: mi reino no es de este mundo. O sea, aquí nada puede unir a la iglesia del Señor con algún gobierno o con algo son dos instituciones. Nosotros no nos vamos a introducir en las cosas del Estado, ni el Estado tampoco debe introducir en las cosas de la iglesia.
Lo que es de Dios, lo que es del César, es del César. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 21, esta pregunta que le hacen al Señor para sorprenderle alguna palabra, dice, le mostraron, dice, la moneda del tribuno en el verso 19, y dice que él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron de César. Él le dijo, bueno, daras puede a César lo que es de César. Y realmente eso es lo que nos manda a nosotros los cristianos, a que podamos someternos a ser buenos ciudadanos, a cumplir con todas las cosas que nos manda el gobierno, a no ser pendencieros, a ser personas en las cuales podamos ayudar en todo sentido. Lo nuestro es la iglesia del Señor, pero también tenemos que comportarnos reconociendo las instituciones que Dios ha establecido en qué tipo de gobierno sea. No olvidemos que el apóstol Pablo escribe todas estas recomendaciones a los apóstoles cuando el imperio romano existía, porque la iglesia se estableció cuando el imperio romano, y de acuerdo a lo que Daniel decía, existía. Y qué manera ellos tenían que comportarse con todo lo que significa la diferencia de la iglesia y con el Estado. Hay una separación, ¿no? Y eso tenemos. La iglesia no es una organización política. No podemos transformar la iglesia del Señor en un centro político. No. Es ahí para hablar las cosas de Dios, las cosas espirituales, llamando a los hombres, orar por las autoridades a donde estemos, rogar por ellos, pedir al Señor por la nación, pedir por lo mejor. Ser como el profeta le dijo a los judíos que iban a entrar a Babilonia, que oraran por ellos, que hicieran bien, que cumplieran todas las cosas. Ese es el llamado del Señor. La iglesia es, si queremos ser respetados, también tenemos que respetar. Tampoco la iglesia no es una institución social. La iglesia no provee a sus miembros recreación o entretenimiento a sus miembros. La iglesia no es una institución social para recrear a la gente y para entretener a sus miembros. No, toda actividad social es obra del cristiano individual. Cada uno ve la manera como cumple su deber en su familia, en su hogar. No espere que la iglesia tenga que hacer, qué sé yo, cosas que no van en relación a las cosas espirituales. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en los versículos, capítulo 11, versículo 20, dice que le dice, cuando puedo reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Bueno, estos eran los vicios que se encontraban acá en esta congregación. Dice pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios. Dice, o sea, está señalando claramente dónde ellos debían hacer estos convivios, ¿no? La cena del Señor se componía de algo simple, de elementos del pan sin levadura y el fruto de la vid. Pero como ellos estaban haciéndolo como este convivio allí, bueno, eso dice, no tenéis casa en que comáis y bebáis. Claro, en nuestras casas podemos hacer muchas cosas, pero en la iglesia del Señor, ¿no? La actividad social no es obra que la iglesia tenga que realizar. Por ejemplo, la iglesia no hace banquetes, comida, ¿no? del dinero de la iglesia para hacer banquetes, o hacer una cafetería para hacer ahí funciones sociales y tantas otras cosas más que se usan muchas veces dentro porque no es el fin de la iglesia del Señor entretener a nadie, ni darle comida, el hacer dinero. Tampoco no podemos tener negocio. La iglesia
no puede estar involucrada en negocio. La manera para sostener la iglesia, Pablo señaló el patrón para la obra del Señor, y es lo que damos nosotros individualmente cada primer día de la semana. O sea, Dios ha ordenado cómo tenemos que hacerlo. Cuando estudiemos la obra de la iglesia, vamos a profundizar mucho más sobre estos temas. Por lo tanto, la iglesia no es el edificio material, no es una organización política, ni tampoco una institución social que tenga que llevar a toda la gente. No, es un grupo de personas salvas que trabajan por su propia salvación y por la salvación de otros. Ese es este grupo de personas de lo que es la iglesia. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que preocuparnos de nuestra propia salvación. Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, Pablo dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque estaba preso, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es una de las primeras preocupaciones que debemos tener, preocuparnos por nuestra propia salvación. Y segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Todo lo que la iglesia hace es para su edificación espiritual, para el crecimiento de los hermanos. En eso tenemos que ocupar nuestra vida, nuestro tiempo, y no estar metido en cosas, introducir a la iglesia cosas políticas o sociales. No, nosotros, la iglesia del Señor, es como Pablo lo leímos ahí en Romanos: el reino de Dios no es comida ni bebida, es gozo, es justicia, es gozo y paz. Son cosas netamente espirituales que tenemos que ocuparnos y usar nuestro tiempo, y que gracias a Dios aquí lo estamos haciendo. Bien, todavía tengo tiempo. Ya. Bueno, sigamos, veamos ya hablamos qué es la iglesia. Ahora vamos a ver su origen. El origen, o el establecimiento de la iglesia, porque ya hemos dicho que el origen de la iglesia comienza en la mente de Dios, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, esto fue un plan, un propósito de Dios, y que fue establecida por Jesús, ¿no? Establecida por Jesús. Por tanto, la iglesia no fue establecida por ningún hombre. La Escritura dice que es Jesús. Por lo tanto, el origen de la iglesia es divina, y esta iglesia, fue profetizada. En el Antiguo Testamento está en forma de profecía. Los que a veces quieren juntar la iglesia del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento están muy equivocados. La iglesia no existió en el Antiguo Testamento. La iglesia es netamente que ver con el Nuevo Pacto, bajo las reglas del Nuevo Testamento. Pero sí el Señor habló. Veamos el libro de Daniel. El libro de Daniel vamos a moverlo por algún tiempo. En el 2:44, como para ya señalar casi el final de lo que está hablando, no olviden que este fue un sueño de Nabucodonosor y que Daniel lo está interpretando. Ahí en el versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces yo le hablé que hay tres cosas dentro de la Escritura que son permanentes: nuestra alma, la iglesia del Señor y la palabra de Dios.
Este versículo 44 se está refiriendo a lo que iba a suceder, de este reino que se iba a levantar, jamás destruido, permanece para siempre. El profeta Isaías, que están estudiándolo con Efraín, Isaías, capítulo, una de las grandes profecías. No olvidemos que el libro de Isaías contiene, pero casi en cada capítulo, alguna profecía mesiánica en esto, cuando uno lee los primeros 12 capítulos, que es la primera parte del libro de Isaías, uno se encuentra con casi en cada capítulo de esos 12 con textos mesiánicos que tenían que ver con la venida del Mesías. Bueno, ahí hablaba Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Porque ese es el tema de los 12 primeros capítulos de Isaías, por si acaso, para que adelanten estudios. Acontecerá a lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Más adelante en este estudio yo hago una comparación entre el libro de los Hechos, capítulo 2, con esto. Así que por el momento lo citamos. Lo citamos por el momento. Bien, por lo tanto, de acuerdo a lo que Isaías profetizó en el capítulo 2, versículo 2, el origen de la iglesia se iba a originar en los últimos días, en los postreros días. En que dice, esto es lo que está profetizando y va a pasar en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. La palabra casa de Jehová es claramente explicada ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, casa de Jehová. Y Pablo en ese pasaje dice, verso 3, capítulo 3, versículo 15, para que citarlo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, que del Antiguo Testamento, bueno, es la que está profetizada. La casa de Jehová era la iglesia del Señor. Citarlo cómo debes conducirte en la casa de Dios. E incluso lo dice, que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia del Dios viviente. Así que la iglesia se va a originar en los postreros los tiempos, esta casa de Dios, que es una de las palabras que se usa dentro del Nuevo Testamento en varias partes, pero tiene todo su sentido hacia la iglesia del Señor. Pedro, en el sermón que hace el día de Pentecostés, en el capítulo 2, que es la profecía de Joel, señala también, es lo dicho por el profeta Joel. O sea, es otro de los profetas, y en los postreros días dice Dios, o sea, explicando el acontecimiento, ¿no? De lo que había sucedido. Ese acontecimiento tenía una explicación, por supuesto. La explicación era, como dice el versículo 33. Esto de lo que había sucedido era un cumplimiento de la resurrección de Jesús y de la exaltación de Cristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús le dijo que ellos iban a... Ese día, dice el Evangelio de Juan, ellos iban a saber que Él estaba con el Padre. Esto es, había sido exaltado el Mesías
y era lo que, por eso se cumple esta promesa del Espíritu Santo, el comienzo de esta bendición hacia los pueblos, hacia las naciones, porque uno ve la obra que el Espíritu Santo haría en el mundo. Y yo siempre lo digo, en un sermón el otro día lo explicaba a los hermanos, le decía, el Espíritu Santo tiene una misión muy ingrata de tener que decir a nosotros el pecado. Dice, porque él dice que una de las, Jesús explicando a los discípulos, él convencerá al mundo de pecado. Y no es algo grato de tener que señalarnos a nosotros todo el pecado que tenemos y de lo que tenemos que arrepentirnos, pero es la obra que hace el Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Bien, ¿cuáles son los últimos días? Los últimos días son el periodo de tiempo desde el fin de la dispensación judía. No olvidemos que Jesús murió en la cruz y tanto Pablo, los Colosenses como los Efesios, habla de que la ley de mandamiento, el Señor clava eso, derriba la muralla de separación por su sacrificio, por su sangre derramada y llama ahora a judíos y gentiles para formar la iglesia del Señor. Entonces, los últimos días son el periodo de tiempo del fin de la dispensación judía, se termina el tiempo de la dispensación judía. Uso la palabra dispensación porque así lo usa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en la dispensación de los tiempos. Esta dispensación judía dice hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, hasta la segunda venida de Cristo. Tuvo un comienzo y los profetas hablaban de que en esos postreros días Dios iba a realizar esa gran obra. Por lo tanto, la iglesia es divina en origen, viene de Dios, en la mente de Dios, Dios la ha trazado con sus componentes. Por esa razón nosotros tenemos que seguir las instrucciones que el Espíritu Santo nos ha dado, anunciada por los profetas. No olvidemos que Isaías habla casi igual lo que dice Miqueas. Uno dice, bueno, ¿quién copió a quién? Porque si usted lee Miqueas y Isaías tienen igual. Bueno, yo no digo que nadie copió a otro, no digo que el Espíritu Santo que habló de Isaías también trabajó con Miqueas y le dio exactamente el mismo mensaje. Fue establecida en un lugar. Hubo un lugar en donde la iglesia se establece y hay una ciudad que es escogida por la iglesia y vamos a ver cómo, porque tengo un estudio extenso sobre eso, cómo se produce ese establecimiento. Por lo tanto, se origina en la ciudad de Jerusalén, como el profeta Isaías lo dijo en Isaías capítulo 2, versículo 3, y donde decía la escritura, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, dice, su camino y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Estas son profecías. Esta es una profecía que se iba a cumplir y se cumplió. No, se cumplió. De una ciudad iba a salir la palabra de Dios. Creo que el profeta Joel, cuando habla en los 2 versículos 28 adelante, en el último versículo que se refiere a estas cosas, él dice que habría salvación en el remanente que Jehová habría de llamar. El profeta Zacarías habló también sobre la ciudad de Jerusalén. Zacarías capítulo 8, en el versículo 3, dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, dice, así será llamada, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dios tenía un plan para la ciudad de Jerusalén, dice que será llamada la ciudad de la verdad, mayúscula, la verdad iba a venir, iba a salir de la ciudad de Jerusalén. Zacarías, capítulo 1, versículo 16, dice, por tanto así ha dicho Jehová,
yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia y ella será edificada, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La plomada. Uno entiende, el profeta Zacarías fue uno de los profetas del tiempo de la restauración, donde dentro de esos profetas que hablan estaba la edificación de la casa del Señor. Pero la ciudad de Jerusalén, amada por Dios, iba a tener un lugar muy importante en el acontecimiento histórico de la obra del Señor. ¿Tenemos tiempo para seguir? Ya, bueno, el origen de la iglesia. Bien, la iglesia se originó en la vida de algunos discípulos, porque así el Señor lo señaló en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, en el versículo, perdón, Marcos 9, en el versículo 1, Jesús, refiriéndose a los discípulos, les dice lo siguiente: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto, así le dice. Esto no tiene ninguna otra explicación. Algunos toman a veces el pasaje de la transfiguración para tratarlo, generalmente los grupos religiosos. No, pero Jesús está hablando aquí que hay algunos que no están, que están aquí. O sea, habló de algo físico, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y eso sucede en Hechos 2. Algunos de los discípulos, ¿por qué no decirlo? De esos algunos, entre comillas, porque ahí estaban todos, salvo Judas, es probable que Jesús haya dicho así, algunos de los que no gustarán la muerte. No olvidemos que Judas, sí, se iba a perder eternamente por su propia voluntad. En Hechos 2, en Hechos 1, versículo 15, uno ve, ahí a los que Jesús señaló, a los que Jesús les dijo que no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto, ellos iban a ver el reino de Dios venido con poder. Están ahí. 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Discípulos estaban vivos. En Hechos 2 uno puede ver el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, porque esos eran los que estaban allí, los 12 apóstoles, y ellos vieron, ¿no? Ya voy a explicar algo más de esto del Espíritu Santo que sucede aquí en Hechos capítulo 2. Bien, la iglesia, otra de las cosas, se origina en los días del Imperio Romano. Y ahora vamos a ir a Daniel. La gran imagen en Daniel 2, que es la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor, y las 4 bestias de Daniel, 7, eran símbolos de los mismos 4 imperios. Si usted lee ahí Daniel 2 con Daniel 7, es exactamente, se vuelven, yo creo que en Daniel 7 ahí se nombran con mayor claridad quiénes eran aquellos imperios. Eso no es difícil. Entonces, se origina en los días del Imperio Romano, porque así está dicho. El reino de Babilonia fue el primer imperio mundial, el medo-persa fue el segundo imperio mundial, el griego fue el tercer imperio mundial, y el romano fue el 4º imperio mundial, que comenzó con el César Augusto. Por lo tanto, lo que la profecía lo decía, ahí lo hemos leído en Daniel 2, versículo 44, que en los días de estos reyes el Señor iba a levantar un reino que no sería jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, que es la explicación de esa piedra que él ve rodar y que golpea, ¿no? Y cae, como le explica en el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando uno ve, Jesús nació bajo el imperio que Roma gobernaba el mundo, y la iglesia también comienza dentro del imperio romano. El evangelio de Marcos, por decir algo, Lucas señala también otros textos. Marcos capítulo 1, en versículo 14 dice y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿No? Comienza a predicarse este reino, el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer al evangelio. Comienza, pero Roma está gobernando. Si uno va al evangelio de Lucas, hay varias porciones bíblicas allí que así lo señala. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Ahí había un Augusto que gobernaba Roma. Luego el capítulo 3, versículo 1, nos habla de otro César. En el año 15 del imperio del Tiberio César, ahora está Tiberio, ¿no? Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, comienza la predicación Juan el Bautista, o sea, y cuando la iglesia se establece, Roma tiene bajo su autoridad a toda Palestina. La pregunta de los herodianos a Jesús, que también nos puede señalar esto mismo, Lucas capítulo 20. Creo que esto no es tan difícil poder entenderlo. En los versículos 22, que es la parte de la imagen. Yo voy a ir directamente al versículo 25, puedes dar a César lo que es de César. Esto muestra que estaban bajo el gobierno de Roma y bajo el pago que debían hacer, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Cumpliéndose lo que Daniel estaba hablando. Bien, la iglesia también se originó después que el Espíritu Santo vino a los apóstoles. El Espíritu Santo no había venido a los apóstoles. No acordemos que leíamos Marcos capítulo 9, versículo 1, que algunos verían el reino de Dios viniendo con poder. Bueno, eso ocurrió. Hechos capítulo 1, en el versículo 18, esto sucedió el día de Pentecostés. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 18, 1:8, perdón, ahí me equivoqué, Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sobre vosotros. Sabemos que Jesús está hablando con los apóstoles y con nadie más. Hay gente que toma estos textos para decir que sobre ellos también ha venido el Espíritu Santo. No, aquí los pronombres son muy importantes. El versículo 7, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, es decir, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y Samaria, hasta lo último de la tierra, que es más o menos el resumen histórico del libro de los Hechos, Jerusalén hasta Roma. Entonces, la iglesia origina después que el Espíritu Santo vino a los apóstoles. Los apóstoles, como dice el capítulo 2, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, es importante lo que ellos iban a hablar, porque era el Espíritu Santo el que habló de lo que hacia aquella multitud. Pero fueron todos ellos llenos. Y el reino o la iglesia se establece
con poder, porque así ya del versículo 2, Hechos 2:47 aparece la palabra iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. ¿Quiénes eran estos? Eran todos los que dice el verso 44, 2:44, los que habían creído. ¿Qué habían creído? Bueno, lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor añadía cada día a la iglesia los que creían, los que aceptaban este llamado del Señor, los que habían de ser salvos. Los otros, los que no tienen esperanza, los de afuera, los que no quieren oír y aceptar, están perdidos. Porque en la iglesia están los salvos, los llamados por el Señor a salvación. Por eso es que siempre decimos, Cristo y la iglesia son dos cosas que van juntas. Quien viene a Cristo es añadido a la iglesia. Una persona no puede servir solo, tiene que ser añadido a una iglesia. Ya vamos a estudiar lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Uno se añade a una iglesia y sirve al Señor en una iglesia guardando la palabra porque tiene responsabilidades como miembro. Ya también vamos a estudiar esas cosas. Seguimos con el origen de la iglesia. La iglesia se originó cuando la palabra fue primeramente predicada. Antes no. Hubo una palabra que se habló. Siempre hemos dicho que la iglesia del Señor no produce la palabra, sino que la predicación de la palabra produjo la iglesia. Fue la palabra la que trajo a través del llamado a la palabra de Dios que se produce en la iglesia de todos aquellos que hicieron, creyeron, oyeron, creyeron y obedecieron los mandamientos que Pedro señalaba. Porque eso es lo que vemos ahí en la profecía del libro de Isaías que estamos viendo, Isaías capítulo 2 y 3. De Sión saldría la palabra de Dios. Era la palabra de Dios la que iba a producir la iglesia del Señor. El libro de Lucas, capítulo 24 de Lucas, en el verso 47, esto fue necesario que tenía que hacerse primeramente, predicarse. Sin predicación, ¿cómo puede la gente creer? Alguien tiene que hablar, tiene que predicar para que la gente pueda venir a salvación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Jesús eso es lo que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, la palabra fue predicada, y entonces la palabra produce se origina la iglesia cuando la gente oyó, creyó la palabra de lo que estaban hablando los apóstoles. Hechos capítulo 2, si ustedes ven Hechos capítulo 2, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, la palabra, cuando ellos creyeron a la palabra, los que recibieron su palabra, entonces fueron bautizados y entonces se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese es el momento que se forma la iglesia del Señor. El verso 41, los que recibieron su palabra. Hechos 2:47, que ya lo hemos leído, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Los que oían la palabra, los que aceptaban las condiciones de Dios. No hay otra forma. Ya hemos dicho, para ser ciudadano del reino, para poder ser miembro de la iglesia, hay que seguir lo que Dios ha establecido para poder ser parte de la iglesia. Bien, si bien Hechos 2, el versículo 47, habla ya de la iglesia del Señor establecida, o el reino de Dios, que se va a referir en varios pasajes del libro de los Hechos, los predicadores como Felipe, que predicaba el reino de Dios, Jesucristo y el reino de Dios. O sea, hablaba de Jesús y hablaba de la iglesia. Son dos cosas que tienen que ir juntas. No es posible que alguien que reciba las instrucciones del Señor y las acepte no cree en la iglesia.
La iglesia es amada por Dios, por Jesús, y Él dio su vida por la iglesia, y Él quiere que nosotros nos estemos unidos a la iglesia, al Señor. Quien está dentro de la iglesia va a ser salvo, que está fuera de la iglesia, del pueblo de Dios, no va a ser salvo. No, la iglesia no es una persona, la iglesia es un grupo de personas que la forman. Bien, así por lo tanto, toda referencia anterior que a Hechos 2:47 solamente tiene que ver con una profecía, ¿no? Que la iglesia vendría en el futuro. Ya hemos visto, la iglesia no fue establecida en los tiempos del Antiguo Testamento, estaba ahí bajo profecía. Pero, y toda referencia que pueda haber después de estos acontecimientos, que habla que la iglesia ya existe. La iglesia ya existe. O sea, por eso decía yo, muchos grupos denominacionales se han formado en el lugar equivocado, por las personas equivocadas, en el tiempo equivocado. Porque todo lo que se pueda formar, decir la iglesia del Señor después, no puede ser la iglesia del Señor. Aquí ya la iglesia ya existe. Ya se establece el reino de Dios, ya se establecen las condiciones, se establece la forma. Bueno, tenemos todo lo que el Nuevo Testamento a nosotros nos dice. Bueno, veamos un cuadro que para poder comprender Isaías con Hechos capítulo 2, porque el profeta Isaías decía, por ejemplo, acontecerán lo postrero de los tiempos. Pues si usted va a Hechos capítulo 2, versículo 16, bueno, ahí voy a salir para que pueda verse el cuadro completo. En los versículos 16 y 17, más esto lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Es exactamente como el profeta Isaías lo decía, que esto iba a acontecer en los últimos tiempos. Que iba a ser confirmado el monte de la casa de Jehová. Hemos visto que la palabra casa de Jehová, el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 3, versículo 15, habla de la casa de Dios, ¿no? La casa de Jehová es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y Hechos 2, porque estamos haciendo la comparación con Hechos, habla, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo, fue confirmado. El monte de la casa de Dios, es la iglesia, ¿no? Jesús habla en el versículo Hechos 2:47, esto así aconteció, confirmado, dice, como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El libro de los Hechos, en el versículo, capítulo 2, versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No olvidemos que toda esta gente era judía, pero venían de diferentes pueblos, de diferentes naciones donde ellos estaban, pero eran todos judíos. Algunos hablaban el hebreo, otros eran helenistas, pero todos, el texto decía, correrán a él todas las naciones. Ese día, el día de Pentecostés, había personas no gentiles, sino todos eran judíos, pero venían de diferentes naciones donde ellos estaban viviendo. Entonces, el versículo 5 dice, moraban en Jerusalén, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Eso está ubicado en un lugar. Eso era Jerusalén. La última parte, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, era como Jesús lo señaló en Lucas 24:47, cuando le dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ellos debían quedarse allí porque un acontecimiento iba a suceder allí en Jerusalén. En Lucas capítulo 24, en el verso 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros seréis testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta
que sea investido de poder desde lo alto. Tenían que quedarse ahí hasta, pero ustedes saben de que ellos se quedaron más del tiempo, hasta que vino la persecución y tuvieron que salir para todas partes, porque el llamado del Señor era que ellos debían predicar el Evangelio a toda criatura. Bien, hemos hablado ya de dos temas importantes. ¿Qué es la iglesia? Y hemos hablado de su origen, de su establecimiento, cuándo se estableció, y qué acontecimientos sucedieron y para que pudiese la iglesia establecerse. La iglesia existe, ¿no?, desde ese momento. Y hay otra cosa importante que tenemos que decir, ¿no? Como hemos hablado de esta iglesia que el Señor establece, es una sola, ¿no? La Escritura, Jesús ha sido muy claro, Jesús prometió solo una iglesia. Así lo dice en el texto que hemos visto ya en varias partes, Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia es el número singular, no es número plural. Hay dos en nuestro idioma, número plural y número singular. Esto dice mi iglesia, una iglesia, ¿no? El Señor Jesús se refirió a una sola, una solamente. Si Él dice y promete y dice que hay una sola, es porque existe una sola. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es una carta por sí sola, habla mucho sobre la iglesia, hay mucho que decir ahí en esa carta. Habla en Efesios capítulo 4, versículo 4, a referirse a todas estas cosas únicas, un cuerpo, una iglesia. Eso es lo que significa Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Aquí, ¿quién no puede ver, por ejemplo, que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pablo lo señala, existe un Señor, existe un Dios y existe un Espíritu. Los que no quieren contar, cuentan mal, pero aquí habla de un Espíritu, de un Señor y un Padre. Pero hablando de la iglesia, dice existe un cuerpo. Y la palabra cuerpo se refiere a la iglesia, porque Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 así lo señala. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia, y luego compara, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si Jesús dice hay un cuerpo, como hay un bautismo, hay que ser ciego para no leer y saber que habla de un bautismo. Y una iglesia, un cuerpo, uno solo, y ese cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, existe. La Biblia, cuando se refiere a un cuerpo, se refiere a lo que es la iglesia. Si uno va al libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 4 dice, hace una analogía en esto, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, concluye, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Formamos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. No hay muchos cuerpos, hay uno solo. El primero de los Corintios, capítulo 10, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos uno solo, un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 12, nuevamente, eso dice, porque así como el cuerpo es uno, esto es igual que Romano, porque el apóstol Pablo en todas partes enseñó lo mismo.
porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Efesios capítulo 2, versículo 16, hablando el apóstol Pablo ahora de esta muralla que cayó, que había entre judíos y gentiles, que era la ley, esa era la muralla que hacía diferencia entre judíos y gentiles. En el verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, judíos y gentiles. Fuimos reconciliados, ¿no? En un solo cuerpo, en una sola iglesia, ¿no? Ya no, eso es muy importante. Bueno, Colosenses capítulo 3, en el verso 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo. Hemos sido llamados en un solo cuerpo, una sola iglesia. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, una sola. Hay una sola iglesia entonces. Jesús prometió una. Hay una sola y la Biblia guarda silencio sobre otras iglesias. No habla nada de otras. Habla de una sola y cómo es y todos los pormenores que hay que hacer. No hay un versículo que diga algo sobre iglesias en un género plural. Si la Biblia guarda silencio, porque este es el silencio de la Escritura y nada tiene que hablar sobre otras iglesias, así en ese género, entonces no es la voluntad de Dios. Dios estableció una, habla de un solo cuerpo que hemos sido llamados. Y creo que lo que dice el hermano Pedro, una frase que es la voz de todos aquellos que buscamos la restauración de la iglesia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar nada de lo que Dios no diga. Tenemos que hablar lo que el Señor así ha determinado. El libro de los Hebreos, en el capítulo 7, 14, y esto en relación al silencio que hay en la Escritura, porque manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y si no hay nada escrito en referente a esto, nosotros tenemos que guardar el silencio, no podemos ir más allá de la Escritura, no podemos ir. Creo que lo que el hermano Pablo señala a Timoteo en el capítulo 4, ¿no? Los primeros 2 versículos, esta advertencia la dice, sobre todo en el versículo 2, que prediques la palabra, ¿no? Que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros no estamos llamados a ir más allá de la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra con toda la sabiduría de Dios, a tiempo y cuando no fuere el tiempo. Cuando las cosas han acontecido, igual tenemos que hacerlo. Y a través de la palabra, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Por lo tanto, hay una sola iglesia. Y esa iglesia puede ser, como yo le decía, universal, porque la iglesia universal están todos los salvados en el mundo. Ese texto está en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. También se habla de esa misma forma en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 22, 23, donde habla Jesús como jefes, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia. En él están todos los salvados de todas partes del mundo que hayan cumplido con las cosas que el Señor lo ha señalado. Pero también la Escritura habla de la iglesia local, los salvados en una cierta localidad.
La Biblia habla de iglesias locales que fueron establecidas en diferentes partes. Un ejemplo, por ejemplo, es 1 Corintios, 1, porque entendemos que hay muchos ejemplos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, es la iglesia que está en una cierta localidad, que está en Corinto, que está en Tesalónica, que está en Filipo, y estas iglesias que también se nombran en diferentes lugares del Asia, ahí en Apocalipsis. Lo que hace la diferencia es que la iglesia universal no tiene organización. La iglesia universal no reúne dinero, por ejemplo. No hay ninguna obra, no hay... pero a diferencia de la iglesia local, no. Porque la iglesia local son muchas, en diferentes partes, en diferentes localidades en el mundo. Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo cuando Pablo escribe a los romanos. Esa iglesia local, esa sí tiene organización, tiene ancianos, hay diáconos, hay miembros, hay evangelistas, ¿no? Y tiene una obra, esa iglesia local sí cumple una obra de edificación a los santos, como el apóstol Pablo lo señala en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí hay responsabilidades de este cuerpo, cómo tiene que funcionar, cómo puede trabajar, pero funciona con el trabajo, con la actividad propia de cada miembro. Ya vamos a hablar un poco más en extenso de estas cosas. Y la iglesia local tiene una tesorería que junta dinero. Bien, hemos visto entonces qué es la iglesia, su origen, cómo existe una sola iglesia, que tenemos la iglesia local y la iglesia universal, y ahora nos corresponde hablar un poco sobre, en estos 5 minutos, algo introduciremos sobre la obra y organización de la iglesia. Hablando de la organización, ya hemos visto que la iglesia universal no tiene organización, no tiene una obra que hacer, no tiene tesorería, pero la iglesia local sí. La iglesia local, establecida en algún lugar de la tierra, en una localidad, está organizada. Está organizada con ancianos, está organizada con diáconos, está organizada con miembros. El apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, cuando hace su primer viaje que él realiza, luego vuelve a esas iglesias que él, para confirmarlas, que él estableció, y dice el versículo 23, que constituyó eso, y constituyeron ancianos, o sea, las organizaron, cada una de las congregaciones que ellos predicaron y se establecieron, constituyeron ancianos en cada iglesia, y eso, entonces, la iglesia sí se organizó y fue organizada. Cada iglesia con sus propios ancianos, porque constituyó un anciano en cada iglesia, o sea, de forma separada. Y como dice Tito, fue una pluralidad de estos ancianos. Tito capítulo 1, versículo 5, cuando Pablo le señala a Tito ahí de lo que él debe establecer ahí en Creta. No que él lo iba a establecer, porque sabemos muy bien por la palabra del Señor que primeramente él tenía que enseñar a la asamblea para que la asamblea pudiera ver a las personas más adecuadas que cumplían con los requisitos que el apóstol Pablo le va a señalar. Dice capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, ¿no? Número plural,
varios, no uno, sino cada iglesia tenía que tener 2 o más ancianos. Es una pluralidad. Y a ellos les correspondía, Primera de Pedro, capítulo 5, apacentar la iglesia del Señor. Uno dice, capítulo 5 de Primera de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Tenían que cuidarla, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, estos ancianos, que esta pluralidad de que iba a haber en cada iglesia, tenían que cumplir una labor. Dios ordenó que cada iglesia local fuese supervisada por varones conocidos como ancianos u obispos, porque es una palabra que se refiere al oficio de lo que ellos debían hacer. Ya hemos dicho que estos no son títulos eclesiásticos, sino al oficio que ellos tenían que ejercer. Por el momento vamos a decir que no hay distinción en las escrituras entre una labor que hace el anciano u otra labor que hace el obispo, porque a los ancianos, de acuerdo a 20:17, dice, enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, los ancianos, los dirigentes de la iglesia en Éfeso, y en el verso 28 a ellos les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por episcopos, por obispos, que eran los que miraban, los que vigilaban, que no entrara algún error dentro de la iglesia. Los presbíteros, la palabra ancianos es presbíteros, no eran títulos religiosos, como hemos dicho, sino que era el oficio que tenían que hacer. En el versículo 28 nos muestra el oficio como obispo, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tenían que mirar por ellos y por todo el rebaño, tenían que cuidarlo. Eso era el oficio, el trabajo que ellos tenían que hacer. No hay un ejemplo en la escritura de un hombre establecido para pastorear la iglesia del Señor. Nunca. No hay un ejemplo dentro de la escritura que hubo uno solo para pastorear la iglesia del Señor. Hasta aquí vamos a quedar hoy día, porque ahí vamos a tener que ver varios textos bíblicos en la palabra del Señor. Hoy día nos fuimos de un solo tiro por la iglesia. Espero que hayamos avanzado algo más en lo que es la iglesia del Señor. Al término de todos estos estudios les voy a enviar todo esto acompañado con otro material escrito para que porque esta es la parte importante. Nosotros que somos miembros de la iglesia del Señor, bueno, conocer bien la iglesia del Señor, tener bien claras las cosas para que podamos seguir lo que el Señor ha ordenado. Dios nos bendiga, hermanos.